Samuel, capítulo 17. El ejército israelita enfrentó a los filisteos cara a cara. Una gran guerra que tenía ambos bandos en inquietud. El conflicto estaba parejo. Los ataques eran bastante comunes para todos los presentes. Sin embargo, la presencia de un enemigo que había pasado inadvertido creó miedo en el ejército israelita. Un campeón llamado Goliat salió del campamento filisteo diariamente por 40 días. Saúl y todo Israel enteraron de la presencia de un enemigo formidable y aterrador. Oían sus palabras del diario, retaban con alevosía y sin temor a cualquier ejército o guerrero que se atreviera a enfrentarlo. Goliat no era para ser subestimado. El hombre era verdaderamente enorme. Medía entre 9 y 11 pies de altura. Podía equipararse a la altura del techo de varios hogares. Poseía una armadura de cota de malla y una enorme jabalina que casi podría pasar por poste. Con temor nulo, en la cuarentena mencionada, se dedicó a destruir a cuanto israelita encontrara, a la vez que provocaba y presumía de su racha invicta. Desafiaba a cualquier miembro de Israel por enfrentarle. Buscaba un oponente digno que verdaderamente le diera un buen combate. El terror se cernía sobre Israel cada que él aparecía. Ni nada ni nadie parecía poder detenerle. Todo era oscuridad hasta presentar a David, un joven pastor de Belén. David se dedicaba al envío de alimentos de sus hermanos, que estaban sirviendo entonces al ejército israelita. En una ocasión, al llegar al campamento, es testigo del desafío del monstruo que era Goliat. Todos sus compatriotas se veían abatidos por las palabras de aquel ser. Parecía salido del más profundo abismo. Goliat parecía imparable para cualquiera de sus paisanos. Pese al miedo que provocaba a alguien tan imponente, David parecía contento con el desafío que había propuesto aquel sujeto aterrador. Sin temor, David dirigió su mirada a los ojos del sujeto. Habló en voz alta y sin temor. Se notaba cierto afán de provocación al gigante delante de sí. ¿Qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite la deshonra de su provocación de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que ha provocado y desafiado a los ejércitos de Dios vivo? El hermano de David, Eliab, se acercó enojado a su hermano menor y le cuestionó sobre lo que estaba haciendo ahí. Saúl escuchó estas palabras frente a la grave situación que tenían. Dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl se atrevió a responder al chico: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David volvió a contestar lleno de valentía: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tú, siervo, lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David declaró que Dios Todopoderoso le había librado de las garras de un león y de un oso, y así como él había pasado esa clase de experiencias, confiaba plenamente en Dios para poder librarse de la mano de aquel enemigo. No se hicieron esperar las burlas del resto del refugio. Todos los presentes solían tener poco respeto por él. Siempre era subestimado o molestado. Era lo usual, y esta vez no fue la excepción, pues claramente nadie confiaba realmente en que él pudiera hacer en serio eso. David era alguien que siempre había sido bajo de estatura. Parecía estar por debajo de cualquiera. Esa apariencia le quitaba cualquier oportunidad de una confianza plausible. El rey Saúl también dudaba de las verdaderas capacidades del chico, pero las convicciones que tenía le hacía querer confiar en él, por lo que le permitió intentar vencer en un mano a mano al inmenso peleador. Para la sorpresa de la mayoría, Saúl acordó la batalla entre Goliat y David. El público echó a reír más, mientras que otros miraban con tristeza ese momento. Era como no tener corazón, dejar que aquel pequeño intentara hacerle frente a alguien como lo era Goliat. Las jugadas de vida que David siempre tenía que vivir volvían a repetirse, tal y como eran hasta en su hogar. La edad, estatura y profesión de David no le ayudaron a parecer que al menos tenía oportunidad alguna de poder salvarse. Incluso causaba lástima para alguno de los presentes. David ese día estaba haciendo frente a todo aquello que le había atormentado durante su vida. Incluso su hermano no parecía confiar en él. Aquellas palabras que desde pequeño le habían impedido llegar siempre más allá llenaron su cabeza nuevamente, pero no parecía importarle. Aquella cosa solo la había provocado y animado aún más para seguir adelante
con la batalla. Cuando Goliat miró de frente a David, ocurrió el mismo resultado. El gigante echó a reír mientras se burlaba del enano que él había traído por guerrero. Todos alrededor comenzaron a jactarse nuevamente. Parecía una broma de mal gusto para ambos. Los filisteos parecían cada vez más animados. Su risa era escandalosa. Habían visto decenas de guerreros poderosos caer de forma sencilla antes. ¿Qué clase de truco era ese? Se oponían a Dios, blasfemiaban a su nombre. Notorio era el odio que le poseían desde otrora. Las burlas se alzaban en el aire delante de David, que decidió, ignoró por completo las críticas y se centró en lo que venía a hacer: librar su pueblo del gigante que tantos problemas había causado. Resignado a que su hermano participara, sin forma de detenerle, Saúl se dignó a traer prendas y ropas de su tipo. Le dio a David un casco de bronce y le armó de coraza, al mismo tiempo que le otorgó una espada especial con la que quería que combatiese, preocupándose por el bienestar de su hermano menor. David respondió a eso con tranquilidad y entendiendo las emociones de su hermano. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. David se quitó la armadura y la espada, regresó todo a su hermano. David era una persona humilde. Se decidió volver por aquello que siempre le había acompañado para cuidar su rebaño. Una honda que podía lastimar bastante a cualquier animal que intentara acercársele, y unas piedras cuya función era más bien centrada como una especie de munición. El combate estaba por comenzar. Para sorpresa de la mayoría, David no se había acobardado, como todos pensaban que iba a ocurrir. Goliat se había alzado, se acercó envalentonado a David cara a cara. Lo confrontó. En ningún momento le trató con algo de respeto. Incluso podría decirse que para Goliat, David no era nada más que un campesino cuya fragilidad era comparable con alguna vasija de cocina regular. Goliat burló de Dios: ¿soy perro para que vengas a mí con palos? David respondió sin miedo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David hablaba sin miedo ni titubeos. Estaba decidido a acabar contra Goliat. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, declaró David en convicción. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Samuel 17. El momento de la verdad había llegado. David se preparó para comenzar a moverse, pues Goliat se comenzó a acercar. La confianza en su fe, así como el conocimiento de Dios, le dio la ventaja a David, que encomendándose al Señor, despejó sus pensamientos de cualquier temor que pudiera haber. Llenó su espíritu de valentía y confianza. Sin tiempo perdido, la onda giró velozmente. Lanzó una pedrada directa en la frente del gigante, que, tras el impacto, incluso para sorpresa de David, quedó incrustada en la frente del gigante. Goliat, para sorpresa de todos ahí presentes, cayó de frente en el suelo, azotó como el tronco viejo de un árbol moribundo y levantó más polvo que un yunque en medio de la playa. David aprovechó este tiempo, corrió hasta llegar encima del gigante, tomó la vaina donde hubo el arma de Goliat y la desvainó. David se aseguró de rematar a Goliat, separando su cabeza del cuerpo, aterrando a todos los filisteos que miraron el espectáculo. El ejército enemigo de Israel corrió despavorido al escuchar los gritos eufóricos de los soldados israelitas, que comenzaron a perseguir y terminar con cada filisteo que encontraran. La historia de David y Goliat es un recordatorio de que a veces estamos llamados a enfrentar gigantes en nuestras vidas. David nos demuestra en su historia de triunfo cómo el tener fe en Cristo nos trae y nos lleva más allá de lo que solo nuestras habilidades pudieran hacerlo. En momentos adversos, el miedo nos puede invadir. Podemos estar temblando de terror, pero no significa que debamos rendirnos ante nada. La verdadera valentía no es algo que dependa solo de nosotros. Si Dios está con nosotros, entonces no hay razón para temer ni forma en la que perder. Con ayuda del Señor, aprendemos diariamente a enfrentar la vida cotidiana o incluso ir más allá y desafiarnos en los momentos que sea necesario. Con nuestra fe puesta en el Señor, no hay ni habrá que temer. Su esperanza es una fuente inagotable de coraje y fuerza para enfrentar cualquier situación, y su luz nos brinda el calor y la templanza necesaria en los días donde se necesite de Él. Concluyendo, la historia clásica de David y Goliat nos trae a la memoria diversas lecciones que pueden mirarse
desde diversas perspectivas. Goliat subestimó a David al no verle como rival digno o capaz de dejarle en el estado en que acabó. Subestimó su fe en Dios. Con David aprendemos que sin importar la apariencia, nuestras características físicas, con la fe necesaria y el valor reunido, no existe temor en la vida que pueda superar a Dios. Con su ayuda podemos estar seguros de que podremos ser valientes y encontrar un camino que nos lleve a un lugar mejor, donde aprender de nuestros errores y ayudarnos a tener una fe inquebrantable. Si te gustó este video, por favor, deja tu me gusta y compártelo. Recuerda suscribirte y comentar qué te pareció esta historia. Nos vemos después y que la gracia del Señor esté con ustedes.